Hola a todos, bienvenidos a este maravilloso recorrido por una de las plazas más emblemáticas de Caracas, la Plaza La Pastora. En este video descubriremos la historia y los secretos detrás de este hermoso lugar que ha sido testigo de muchas celebraciones y acontecimientos importantes a lo largo de los años. Acompáñame en este viaje en el tiempo y descubriremos juntos la magia de la Plaza de la Pastora, para entender por qué es un lugar tan especial para los caraqueños. Empecemos. Historia y origen de la plaza. La Plaza La Pastora es un espacio público ubicado en la parroquia La Pastora del municipio Libertador de Caracas. Es una de las plazas más antiguas de la ciudad. Se presume que su construcción comenzó en 1769, aunque consta formalmente en documentos de 1804. La plaza lleva el nombre de la iglesia de La Pastora, que fue construida en 1740 en honor a la Virgen María. La Pastora es una de las parroquias más antiguas de Caracas y fue, durante muchos años, la entrada principal a la capital de Venezuela. Las primeras construcciones en La Pastora datan de 1690, siguiendo la estela del Camino Español y la Puerta de Caracas, que daría origen a la parroquia. El 3 de junio de 1911 se inauguró un busto de José Félix Rivas en la parte sur de la plaza. Hoy en día, la Plaza La Pastora es un lugar de reunión popular tanto para los lugareños como para los visitantes, con su significado histórico y hermosos alrededores que atraen a muchos a la zona. Características arquitectónicas y culturales de la plaza. En cuanto a sus características arquitectónicas y culturales, la Plaza La Pastora es un espacio público que tiene un diseño tradicional. Antes de la última remodelación, contó con una fuente central y mantiene el busto de José Félix Rivas. La plaza está rodeada de edificaciones que datan de la época colonial, lo que le otorga un valor cultural e histórico único. La plaza también está rodeada de áreas verdes que brindan un ambiente agradable para los visitantes. Cuentos, leyendas y anécdotas relevantes sobre esta plaza. Hay una leyenda muy popular sobre la Plaza La Pastora que dice que la fuente en el centro de la plaza fue construida por una mujer adinerada que vivía en la zona. Según la leyenda, la mujer era muy religiosa y decidió construir la fuente como homenaje a la Virgen María. Ordenó la construcción de la fuente y pidió que se llenara de agua bendita. Se construyó la fuente y la mujer la llenó con agua de un manantial cercano que se creía que tenía propiedades curativas. Gente de toda la ciudad venía a la fuente para beber el agua y orar por la curación. Otra anécdota de la Plaza La Pastora es que fue un escenario de una batalla durante la Guerra de la Independencia de Venezuela. En 1814, el ejército español atacó la ciudad de Caracas y las fuerzas venezolanas, dirigidas por José Félix Rivas, se defendieron. La batalla tuvo lugar en las calles alrededor de la plaza y Rivas y sus tropas pudieron contener al ejército español durante varias horas. Finalmente, el ejército español pudo abrirse paso y Rivas y sus tropas se vieron obligados a retirarse. Rivas ahora es homenajeado con un busto en la parte sur de la plaza. Estas historias se suman al significado cultural e histórico de la Plaza La Pastora, convirtiéndola en un lugar único e interesante para visitar en Caracas. Importancia de la Plaza La Pastora para la ciudad de Caracas. Su importancia histórica y cultural la convierte en un popular lugar de reunión para los lugareños y visitantes por igual. Estas son algunas de las razones por las que la Plaza La Pastora es importante para la ciudad de Caracas. Importancia histórica. La Plaza La Pastora es una de las plazas más antiguas de Caracas. Se presume que su construcción comenzó en 1769, aunque consta formalmente en documentos de 1804. Es un punto de referencia para la historia de Caracas y está rodeada de edificios que datan de la época colonial, lo que le otorga un valor cultural e histórico único. Importancia cultural. La plaza debe su nombre a la iglesia de La Pastora, que fue construida en 1740 en honor a la Virgen María. La plaza también alberga un busto de José Félix Rivas, un héroe de la independencia de Venezuela, que fue inaugurado en 1911. Estos elementos culturales se suman a la importancia de la plaza para la ciudad de Caracas. Espacio público. La Plaza La Pastora es un espacio público abierto a todos.
Es un lugar donde la gente puede reunirse, relajarse y disfrutar del entorno. La plaza está rodeada de áreas verdes que brindan un ambiente agradable para los visitantes. Eventos y celebraciones. Aunque no hay eventos o celebraciones específicas que tengan lugar en la plaza, es un lugar popular para eventos y celebraciones públicas y privadas. Es una ubicación central en la ciudad y su importancia histórica y cultural la convierte en un lugar atractivo para eventos. La Plaza y José Gregorio Hernández. La plaza y la iglesia de la Pastora guardan una estrecha relación con el doctor José Gregorio Hernández, quien vivió a pocas cuadras de esta plaza desde su llegada a Caracas proveniente de su pueblo Isnotú en el estado Trujillo. La iglesia fue construida en 1740 en honor a la Virgen María. La solicitud para construir la iglesia fue hecha por el padre José Salvador Bello al gobernador y capitán general de Caracas. La iglesia lleva el nombre de la Divina Pastora de las Almas, una devoción religiosa que llegó a Venezuela con la colonización española del país en el siglo XVIII. La esquina de Amadores. En el interior de la botica Los Amadores, no se sabe desde qué fecha y por quién, fue colocada en una repisa de madera una pequeña imagen del doctor Hernández, con flug oscuro y sombrero, y un florero donde le colocaban las flores llevadas por sus devotos. Debajo de la repisa había un letrero que decía: prohibido prender velas. Una costumbre entre las personas que iban a la botica Los Amadores era persignarse y orar ante esta pequeña imagen del doctor José Gregorio Hernández. Algunas veces esa oración iba acompañada de una petición por la recuperación de la salud del enfermo que requería la medicina adquirida en esta farmacia. La antigua botica Los Amadores se conservó hasta finales de la década de los 70, cuando fue demolida y sustituida por la edificación actual de la farmacia Los Amadores, conservando en el frente de esta la lápida conmemorativa de la muerte del doctor Hernández y colocado junto a esta el pequeño altar del doctor Hernández, que los devotos cuidan con esmero y le colocan flores. De esta esquina hablaremos en detalle en una próxima entrega y los invito a ver mis videos sobre el doctor José Gregorio Hernández que les dejo en los enlaces en la cajita de descripción. El Museo del Dr. José Gregorio Hernández. Es un museo santuario ubicado en la casa donde vivió el doctor José Gregorio Hernández en el barrio La Pastora de Caracas. Les comento una breve historia del museo. El doctor José Gregorio Hernández fue un médico, científico, profesor y filántropo venezolano que nació en 1864 y murió en 1919. Es una figura muy importante en la cultura y la religión de Venezuela. Es conocido como el médico de los pobres. El Museo Santuario fue inaugurado el 1 de mayo de 2021. En la casa número 5-1, donde vivió el doctor José Gregorio Hernández en La Pastora. La casa fue restaurada y convertida en un museo en honor al médico. El Museo Santuario cuenta con una colección de objetos personales del doctor José Gregorio Hernández, así como una capilla donde se puede venerar una imagen del médico. El Museo Santuario es un lugar de peregrinación para muchos venezolanos que veneran al doctor José Gregorio Hernández y le atribuyen curaciones milagrosas. El Museo Santuario es un ejemplo de la rica historia y cultura del barrio La Pastora, que es uno de los barrios más antiguos y emblemáticos de Caracas. El video sobre la belleza y la historia de la Plaza de la Pastora de Caracas demuestra la importancia de la preservación de espacios públicos y la valoración de la historia y la cultura de una ciudad. La Plaza de la Pastora es un tesoro histórico y cultural que ha sido cuidadosamente restaurado para conservar su belleza arquitectónica y su significado cultural y social para una comunidad. Además, el video destaca cómo la tecnología y el acceso a la información pueden proporcionar una valiosa herramienta para llevar a las personas en un recorrido virtual para visitar estos sitios importantes de la ciudad de Caracas, permitiendo que las personas conozcan más sobre la historia y las tradiciones de su ciudad. Te animo a seguirme en Instagram, Facebook y Twitter, donde podrás estar al tanto de mis nuevos proyectos y podremos intercambiar impresiones y detalles sobre los lugares que hemos explorado juntos. Únete a esta comunidad de caminantes, no te lo puedes perder.
No dudes en hacerlo ahora mismo para no perderte ninguna novedad. Agradecemos sinceramente el tiempo dedicado a ver este video. Esperamos que hayas disfrutado de la experiencia y hayas adquirido nuevos conocimientos sobre la esquina de peligro. Si te ha gustado, te invitamos a darle me gusta. Deja tus comentarios y responde a las preguntas planteadas en el video. No olvides compartirlo con tus familiares y activar las notificaciones. Y lo más importante, suscríbete al canal para recibir más contenido. Hazlo ahora mismo, ya que es completamente gratis. Valoramos tu apoyo y siempre es un placer compartir mi trabajo con ustedes.